ya la hermana vio y me imagino que, bueno, gracias a la tecnología hemos estado mostrando los videos y así no nos atrasamos un poco. La semana pasada empezamos con el libro de Romanos, que probablemente el hermano y yo vamos a seguir estudiando Romanos, muy interesante. Dimos una pausa para estas enseñanzas que estamos viendo, que es una cosa que toma orden en la iglesia, ordenanzas de la iglesia se llama el título, y como subtítulo el tema que estamos estudiando es el pastorado femenino, el controversial pastorado femenino. Así le catalogamos, ¿no? Porque es muy controversial. La semana pasada vimos textos pero muy controversiales, ¿no? Que lo diga el hermano. O la hermana Eva, que también estuvo, ¿sí o no, hermano? Pero bueno, tenemos que ser guiados por la palabra. Así sean controversiales para el hombre. Tenemos que siempre ir guiados por la palabra. No podemos ir de ella, ¿no? Tenemos que ser fieles a la palabra, cautivos estamos de la palabra. Un momento cuando Lutero se presentó delante del juicio que le hicieron, le dijeron: retráctate de todos tus escritos, de que la palabra no es, que si el ministerio también, y el ministerio de la religión católica también tiene fuerza, y retráctate de todos los libros que has escrito. Y dijo: no, estoy cautivo de la palabra. Yo estoy ahí con la palabra, lo principal es la palabra. Por eso nosotros una de las 5 solas, que es la palabra, la sola escritura. Por eso vamos a estudiar. Bueno, un breve resumen, ya que nos acordamos, empezamos estudiando el libro de Timoteo, entendiendo que es una carta pastoral. El hermano lo explicó muy bien. No es una carta dada como instrucción a iglesias. Por ser una carta pastoral, no podemos sacar de ahí y decir: no, eso fue para tal iglesia, no, eso fue dado para tal persona. No. Fue dado a Timoteo, que estaba siendo instruido por Pablo para pastorear la iglesia, pero no solo a Timoteo, es dado para nosotros, para la iglesia. Por eso hay unas ordenanzas allí, ¿no? Y eso está en Timoteo, en 1 de Timoteo 2, del 11 al 14, estudiamos. No lo vamos a estudiar nuevamente, pero ahí el texto dice que la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Explicamos eso, y el por qué Pablo dice el por qué la mujer aprende en silencio. Y nos llevó al Génesis, ¿se recuerdan? Que nos fuimos en la historia, y nos fuimos en la Biblia, y nos fuimos hasta el Génesis y entendimos el por qué Pablo se refería a eso. Ahí nos dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer cayó en transgresión. Y ahí pudimos entender también que una de las transgresiones que entró Eva fue no darle la posición al hombre, ¿verdad? Cuando Pablo dice una de las razones que el hombre fue creado primero y la mujer fue creada para ser ayuda idónea del hombre y no al revés. Amén. Recuerden eso. Luego vimos más adelante que era una controversia en la historia de la iglesia. Definimos lo que significaba pastor. También vimos un poco lo que decía Efesios 4:1, que Dios mismo constituyó los ministerios. Luego vimos también un poco lo que significaba la palabra silencio en el original griego, y que significa algo de dominio, que eso es muy importante que lo entendamos, pues Pablo no hablaba de que se silenciara a la mujer en todo lo de la iglesia, en todo ámbito de la iglesia, porque la verdad, lamentablemente, ese texto lo utilizan muchas personas súper legalistas y hombres súper legalistas. Yo tengo un video por ahí que le mandé al hermano, le salió un pastor diciendo: la mujer cuando le habla al hombre no le debe decir nada, que se calle. Pero entonces, ciertamente han utilizado esos textos para llevarlos al extremo. Pero Pablo lo que está queriendo decir aquí no es que la mujer no hable, sino que no ejerza dominio, lo entendimos en el original griego. Y no pueden ejercer un dominio pastoral en la iglesia, ¿no? Como por consecuencia, vimos en la historia, no existe una patriarca, una profeta como tal en el Antiguo Testamento, no existe ningún ministerio que se le haya dado a la mujer como cargo supremo, que se entienda eso. Entonces, bueno, para continuar con eso, vimos que la mujer fue engañada, una de las causas que pone Pablo y nos lleva al Génesis, en Génesis 3:16. En Génesis 3:16 nos encontramos la causa primordial, en que dice
que le dice Dios a la mujer y le pone como causa que no, que el hombre se enseñoreará de ella. Y eso nos lo dio la hermana a recalcar ese día que estábamos estudiando eso, puesto que Pablo más adelante dice, no, porque la ley lo prohíbe, y habla de esta misma ley que Dios le dio a la mujer, que el hombre se iba a enseñorear de ella. Entonces, no es una cosa que sale de la nada, ¿verdad? Vimos también que en 1 Corintios 14:34 dice, habla de lo mismo, pero lo habla también como un principio, que la mujer debe callar en la iglesia, que un principio, hablamos también de lo que es el principio y forma. Yo voy a darles otra vez un repaso del principio y forma, porque es importante leerlo en las escrituras. ¿Qué texto dijo, hermano? 1 Corintios 14, 34 y 35, donde dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Aquí, aparte de Timoteo, también lo vuelve a decir en otro sitio, puesto que no estamos sacando versículos aislados, estamos estudiando la escritura en su contexto. Y aquí en ese texto habla donde que dice que la ley lo dice, porque la ley lo dice. Está hablando de una sujeción, una secuencia. También hablamos de algo muy importante, hermano, no sé si te acuerdas. El ejemplo que hay en la Trinidad, un ejemplo grandioso que nosotros debemos tomar en nuestra vida, hombres y mujeres. La mujer no se debe sentir mal por estar sujeta al varón, puesto que Jesús, como el Hijo, no se siente mal por estar sujeto al Padre. La Escritura habla de que Él se sujeta libremente al Padre y ninguno es inferior al otro. Todos tienen algo en la Trinidad, una función tienen. Y asimismo, eso nos da un ejemplo de lo que Dios quiere con nosotros, ese orden. Que el hombre y mujer tienen una función. No es algo que trate de machismo ni nada de eso. Eso lo explicamos la semana pasada. Ok, lo más probable es que Pablo estaba dando el mismo principio de sujeción y de orden que vimos en 1 Corintios, lo mismo que hace cuando explicamos lo del velo de la mujer, que es algo muy controversial. Y estaba estudiando esta semana más sobre eso y veo que realmente hay varios pastores, hasta de sana doctrina, que prácticamente sí obligan a la mujer a usar el velo. Y claro, no es algo a discutir porque también hay pastores de sana doctrina que lo ven como este principio. Ese principio era usado en ese momento por una sujeción. El principio se mantiene, más la forma cambia. Hoy en día podemos decir que usted tiene que tener ese principio de sujeción. Debe estar el pastor es el que lleva la congregación. Y ese velo era un símbolo de lo que eso significa. El velo era un símbolo de lo que eso significa, de la cobertura. Y hoy lo sigue siendo, por supuesto que sí. Hay muchas iglesias que lo usan. Hay muchas iglesias que lo obligan. Eso es lo que... Pero no lo obligan. ¿Te recuerdas del hermano Leoni allá en Naples? Es un concilio llamado Elina, en alta universidad. Y en la congregación de ellos, él no obliga, él enseñó. Y la mujer, por reverencia a la palabra y obediencia, se pone en su velo. Ella, sin ningún problema, usted va y allí usted no ve una mujer en la asamblea general, el culto general, predicando ni haciendo, pero sí hay maestras de jóvenes, claro, de escuela dominical, todo ese tipo de cosas, un orden increíble que hay en esa congregación. Y ese ha sido un pastor sumamente exitoso, sumamente, de una congregación enorme, con universidad y todo, pero porque se someten no a él, sino a lo que él les enseñó basado en la palabra, y ella lo hace. Desde que yo me convertí al Señor en el año 65, yo comencé a ver eso en mi país también, que había congregaciones donde las mujeres usaban su velo. Hay otros que son peores, en el Medio Oriente tienen que cubrirse de una manera. Pero hablando del verso que usted dijo, de 1 Corintios 14, 34 y 35, la palabra allí nos está enseñando que Pablo le está diciendo en particular a esta mujer en ese lugar, por lo que usted explicó la semana pasada de las famosas profetisas aquellas que se raspaban la cabeza y todo eso, pero aquí se está hablando de profecía dentro del templo. La mujer no debe de profetizar
dentro de la congregación cuando los hombres están predicando o darle profecía al hombre. Debe hacerlo de otra manera. Y ahí se refiere precisamente a eso. Está hablando, yo le voy a leer algo aquí. Muchos han malinterpretado estos versículos al decir que las mujeres no deben hablar en la iglesia en absoluto. Eso es una falsa, es una enseñanza equivocada. Dice, pero el contexto de 1 Corintios 14, versos 34 y 35 es acerca de hablar en lenguas proféticas y la necesidad de interpretar las lenguas en el servicio de adoración de la iglesia. Y si usted lee los versos 34 y 35, si alguien lo quiere leer, Amén. que ya lea la hermana Lorena, vamos a ver a una mujer enseñando, predicando, guiando a un predicador. Oiga bien, léalo, hermano. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, en la congregación las esposas deben guardar silencio, porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Como también la ley. Ajá, dice. Si la esposa quiere aprender algo, que le pregunte a su esposo en su casa, porque no es apropiado que una mujer hable en la congregación. Exacto, y ahí está hablando precisamente del profetizar. Exactamente. De él profetizar. Y si profetiza, debe profetizar y traer el mensaje. Habló en una lengua, ¿verdad? En un idioma, y debe de traer la interpretación del mensaje que Dios ha traído. Pero nunca debe hacerlo en frente de la cabeza, que es el hombre. Nunca, sino entre las damas más jóvenes y también las ancianas. Y no estamos hablando de ancianos por edad. Estamos hablando de ancianos por ser anciana, por ¿cómo se llama? El testimonio de una mujer. Porque Priscila no era una anciana. Era la esposa de Aquila, que lo leímos la semana pasada. Y Priscila llamó a alguien que estaba predicando, y lo leímos la semana pasada, recuérdense, a Apolos, y le enseñaron cómo era que tenían que hacer las cosas. Y era Priscila con Aquila. Es decir, el apóstol en ningún momento ha dicho, la mujer se calla y se me sienta ahí y no dice nada. Pero ella no lo llamó en el templo. Se había terminado la función y llamaron entre ella y su marido, Aquilas, a Apolos, y le dijeron en esta y de esta y de esta manera cómo se debe de hacer, porque no podemos olvidarnos que él había sido discípulo de Juan el Bautista y no había sido todavía bautizado con fuego por el Espíritu Santo. Usted sabe que Pablo lo rebautizó de nuevo a él, ¿verdad? A Apolos, y ya había sido bautizado por Juan el Bautista, era un discípulo de él, pero Pablo le impuso las manos, que eso es algo también, hermano, que tenemos que aclarar. Hoy en día vemos un montón de gente imponiendo las manos para que la gente reciba el Espíritu Santo. Eso hoy en día no está vigente, porque eso era para los apóstoles. Ellos tenían esa autoridad de parte de Dios y de los hombres. Entonces, no podemos imitar a los apóstoles de que yo voy a coger al hermano Dani y lo voy a tocar, lo voy a poner en mis manos y recibe el Espíritu Santo. Eso es un don apostólico nada más. Eso se quedó allá atrás. Hoy en día lo hace la mayoría de los predicadores y la gente, pero eso no es lo que se debe hacer. Solamente ellos, imagínense que solamente de Pablo tocarlo, Apolo recibió inmediatamente el fuego del Espíritu Santo, es decir, la llenura del Espíritu, y habló en lenguas, pero no como dicen muchos, lenguas angelicales, porque quiere que diga una cosa, eso no existe en la lengua angelical, eso no existe. Amén.
Así. Gloria a Dios. Entonces, lo que acaba de decir mi hermano, estamos ahí, porque fíjense, Pablo no se contradice. No. Cualquier legalista que lee la mujer cállese pues no puede hablar, como esta gente que vimos en esos videos, que la mujer calle, que no debe decir nada, se entendería eso, ¿no? Se entenderían congregaciones donde la mujer no puede decir ni hola ni chao, porque cállese, usted no puede hablar, hable con su marido nada más. Pero el mismo Pablo estaría contradiciendo lo que dice en 1 Corintios 11, en el versículo 6, dice, porque si la mujer, perdón, en el versículo 5, Sí. dice, pero toda mujer que ora o profetiza, dice que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Vean que Pablo está entendiendo de que la mujer puede orar y puede profetizar. Correcto. Pero entendimos el principio que lo que le decía a Timoteo y lo que está en otra carta de los Corintios, es que es un principio de obediencia, de que la mujer no puede tener dominio. Estamos viendo ese principio desde todo lo que está escribiendo Pablo. Correcto. No es que él está aislando una cosa del otro, no es que está diciendo la mujer no hable, porque aquí está diciendo, da por hecho de que una mujer va a orar y va a profetizar. Ahora, Amén. quiero aclarar un poquito lo de la profecía. Volvemos a aclararlo porque es importante. A veces, hermano, pero ahí dice que profetiza, entonces hay profetas. No. Recuerden, la profecía a tipo del Antiguo Testamento era una cosa y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Cuando Pablo está aquí dando esto, está entendiendo que la profecía que se da ya con la Escritura es una profecía de la palabra de Dios. O sea, que la mujer en sí no puede ejercer dominio con la palabra de Dios, no puede profetizar con la palabra de Dios en unos aspectos. Que eso lo vamos a ver más adelante, porque no vamos a creer que estamos clausurando a la mujer totalmente, que no le estamos dejando ningún ministerio, que no tiene ni voz ni voto, ni puede hacer nada, y no es así. Eso es lo que hoy va a ser el fuerte de hoy. Vamos a estudiar esos textos. Entonces, bueno, vimos eso, ¿no? Como base. De todos modos, ahí está el video para que quiera entenderlo. Vi por último esa imagen que hay, quedé en deuda con ustedes en pasársela por el WhatsApp, que es un paraguas enorme donde simboliza a Dios. Luego está el hombre con otro paraguas donde está cubriendo su esposa y familia. Luego está la mujer con otro paraguas donde está cubriendo los hijos y las otras mujeres más jóvenes. Entonces, me encantó esa ilustración porque demuestra lo que es el orden, lo que se requiere. Cada uno tiene un ministerio diferente. Ninguno es menor que el otro, así como la Trinidad, pero cada uno tenemos un ministerio distinto, totalmente distinto. ¿A quién le podemos acusar de esto? ¿A Dios? No. Entonces, bueno, vimos que el versículo 3, ok, perdí un poco aquí. Es 16 que dice. Es Génesis. Vimos lo que enseña el principio de la forma, que también eso es importante, lo dije. Ok, aquí vamos. Entonces, la segunda parte de la enseñanza. Al final de la pasada enseñanza nos quedamos en ese ejemplo del orden de la Trinidad. Ahí fue donde culminamos, que el hombre tiene unas funciones y la mujer otras. Vea cómo Cristo se somete al Padre, que es la cabeza de Cristo, sin que el Padre sea menos que Cristo o más que Cristo. Ese mismo es el principio de la Biblia, nos viene enseñando. Es el mismo principio para todos, ¿verdad? Ahora vamos con la segunda parte de la enseñanza. La pregunta clave de la segunda parte de la enseñanza es la pregunta de las mujeres. Ustedes las mujeres me van a preguntar, pero hermano Dani, pastor Daniel, entonces, ¿qué puede hacer la mujer? Porque le estamos tirando pura a la mujer. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, ahí vamos. Y allí veremos unos textos que usan fuera de su contexto para decir que la mujer puede ser pastora y puede ser líder de la iglesia. Vamos a defender, vamos a hacer un poco de apología ahorita. Porque nos vamos a conseguir con personas que le dicen, bueno hermana, pero no se deje llevar por esos pastores que andan
quitándole la fuerza a la mujer, porque empodérese, hermana. El ministerio de la mujer sí puede, porque mire los textos que dicen. Vamos a estudiar esos textos porque anoté algunos. Ok, lo primero que dicen es, bueno, pero miren a Miriam. Miriam la usó el Señor y estuvo ahí en el ministerio llevando al pueblo judío. Ya va. Vamos con orden primeramente. Recordemos que Miriam era la hermana de Moisés. Primero, Miriam no estaba sola y primero no era la cabeza. De ahí no era la sacerdotisa, ni mucho menos. Era Moisés. Ella estaba bajo, digámoslo así, la cobertura de Moisés y Aarón, que eran los líderes en ese momento, ¿no? No estaba sola, no podemos decir que ella era cabeza. Ahí tenemos un punto en contra para ello. También dicen, pero mire, también existió, que lo hablamos la semana pasada, Débora profetizó y Débora juzgó al pueblo de Israel. Entonces, eso nos lo explicó un momento el hermano, pero yo quiero acatar algo. Débora no estaba sola cuando hacía esto. Recordemos que Débora estaba bajo la autoridad de Barak. Débora, obedeciente a Dios y obedeciente a sus principios, ella no se sentía la poderosa y la cabeza y la líder. Ella estaba bajo sujeción de Barak. No solamente eso, sino que si nosotros vemos cómo era la corte de los jueces de aquellos tiempos, Dios no llamó a un solo juez para gobernar su pueblo. Vamos a ir a la cultura y vamos a ir a la historia. ¿Cuántos jueces habla la Biblia de que existieron? Y cómo ellos juzgaban el pueblo. ¿Dónde en primer lugar estaba Débora sentada? En primer lugar, había un líder que era el juez número uno. Claro. Barak era el general que hacía que las leyes de los jueces se llevaran a cabo. Cuando Barak tuvo que ir a hacer una batalla, a pelear una batalla, él dijo, si tú no me acompañas, yo no voy. Y muchas de las personas malinterpretan esa palabra, ese pasaje bíblico, y creen que Débora le quitó completamente a Barak su autoridad. No, eso tiene un motivo muy grande por el cual Barak le dijo eso a Débora. Cuando Barak salió a la guerra y le dijo a Débora que si ella no iba, él no iba, y ella le refutó a él, bueno, si tú quieres que yo vaya, entonces tu gloria caerá sobre mí, yo te voy a quitar la gloria. ¿Pero la gloria de qué? De la victoria de esa batalla. De esa batalla, no de todas las demás, de esa batalla. Ahora, ¿cuál fue el motivo por el cual Barak quiso que ella lo acompañara? Porque Barak iba a pelear contra un pueblo completamente fuera de los dominios de Dios. Y él necesitaba el amparo de la jueza con él. Porque ella era jueza. Ya lo dijimos la semana pasada. Porque de su familia era necesario que hubiera un juez de la tribu que ella venía. No habían hombres, por lo tanto le tocó a ella ser la jueza. Si hubiera habido un hombre dentro de su familia de ella no hubiera nunca llegado a ser jueza. Nunca. Ella fue elegida jueza porque no habían hermanos que pudieran desempeñar el cargo de juez. Y es la única. No hubo otra. Ese último punto yo lo tengo anotado. Es la única. Perfecto. Tenemos que tener es la única, oiga bien. Es el único caso. No hay otro más. Donde vemos una mujer juzgando el pueblo de Israel. Correcto. La única. Único No hay caso. otra. Entonces, vamos a estudiar una cosa a través de eso, de que es la única, porque ese tema es muy importante. Pero muy importante. Hermano, y entonces las mujeres que hay pastoras o sea, Hoy en hoy en día, ¿será que ellas se han agarrado de eso que usted está explicando para ser pastoras? Es uno de los que agarran. La historia número uno que las damas ponen para su defensa
en la historia de Débora. Es la número uno. Sí. Sin entender, en primer lugar, ni la historia, ni tampoco la cultura. ¿Cuál es la historia y cuál es la cultura? ¿Cómo se nombraban los jueces? ¿Cómo se elegían los jueces en aquellos tiempos? Todo el mundo no podía ser juez. Todo el mundo, usted podía ir o podían ir 50,000 primogénitos de una tribu y no todos eran jueces. No todos, y eran hombres. Ahora, a ella se le dio la parte de ser juez por eso. Pero déjeme decir una cosa, antes de ser jueza, Débora ya era profetisa. Se da cuenta, ya era una profetisa, porque Dios la había elegido como profetisa el pueblo en aquellos tiempos. De hecho, quiere creer una cosa, la única profetisa que la Biblia habla realmente de aquellos tiempos es precisamente ella también. Las mujeres de hoy en día cogen a Débora para decir que ellas pueden tener dominio sobre el hombre porque ella ejerció dominio sobre Barak. Y ella no ejerció nunca ningún dominio sobre Barak porque ella no fue la que cogió las armas, ella no era la que estaba al frente del ejército, era Barak. Era una figura representativa de la ley del pueblo de Israel. ¿Cuál era la ley? Pues los jueces. Los jueces. Es lo mismo que ahora aquí en Panamá se haga una revolución contra Costa Rica y el ejército diga, nosotros necesitamos a la Suprema Corte de Justicia panameña representándonos en la guerra. ¿Quién es que va a venir? Precisamente por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sea mujer o sea hombre. Sea mujer o sea hombre, porque ellos quieren la ley de parte de ellos. ¿Para qué? ¿Por qué él hizo eso? Para que no hubiera mal entredicho en aquellos tiempos de que él estaba abusando del poder que él tenía como general. Que eso era, recuérdese, que para eso se nombraron los jueces. Por el abuso que Israel estaba cometiendo contra un montón de pueblos inocentes. Y por eso él la llevó. Pero mucha gente no conoce esa historia. Así es, el hermano nos dio un contexto completo. Sí, completo. Hermano, pero entonces, de lo que estoy hablando, entonces ellos están, o sea, los pastores y las pastoras que están asumiendo ese rol, ¿verdad? O sea, están cayendo como en el mismo error, porque si vemos al principio del Génesis, Eva fue la que pecó. Entonces, Adán no hizo nada. Entonces, ahorita, o sea, una pastora que ejerce ese dominio sobre su esposo, entonces está cayendo en el mismo error, no están aplicando lo que la palabra dice. Ahorita le voy a dar un texto que es clave con eso que usted está hablando, pero ya vamos a llegar ahí. Ajá. Una pastora que no esté casada puede pastorear. ¿Cómo? Una pastora que no Es que esté no- casada. Mire, es que ni siquiera el hombre soltero debe Es que ni pastorear. siquiera puede pastorear porque... Ni el hombre No, pero siquiera. ella preguntó, una pastora que puede ser casada, es que ni siquiera no debería ser Es pastora. que no puede ser Y ya, pastora. a eso ya le voy a tirar un texto clave, que más anótelo y grave. Dele de una vez. Pero no ahorita, ya vamos por partes. Vamos a llegar ahí. Porque estamos en lo que ella La dice. mujer Ya, no debe ser pastora. ya entendimos lo de Débora, Nunca. que es un fuerte. Claro. De lo que le van a decir a usted, pero Débora, porque siempre le van a tirar a Débora. Ok, quedamos. ¿No tiene nada? Ok, bien. Hablamos que en Débora es el único caso, no podemos usarlo, ya voy a decir por las razones que. También le podrán decir de Priscila, ¿verdad? Porque también es otra que pueden usar, bueno, pero Priscila no estaba sola, Priscila también estaba con Aquila. Y de su marido. Y su marido la representaba, ella no se sentía Correcto. una cabeza como tal. Entonces, Ellos lo llamaron a Apolos los dos, no Los fue dos. solo Priscila. exactamente. Entonces, Los dos. en ese caso tampoco se puede justificar por Priscila. Correcto. Otra que agarra mucho también es... ok. Un punto muy importante. No podemos usar casos aislados en la Biblia para hacer doctrina. Hay una cosa que se creó en la hermenéutica y en los convenios,
de los estudios de las escrituras que no se pueden usar casos aislados o textos de difícil interpretación donde no te acobija la Biblia para hacer una doctrina. No se puede tomar un caso aislado que sucedió, por ejemplo, lo que sucedió con Débora. No podemos decir, bueno, sucedió con Débora, pero ¿cuántos versículos más nos contrarrestan de que una mujer puede ser pastora? Entonces hay un contraste en ello, no se puede hacer doctrina con casos aislados. Mucha gente hoy en día dice ser edificado por enseñanzas de falsos pastores y dicen, a mí me edificó su prédica. Este es otro argumento que se usa mucho. Hermano, me dice hermano Dani, pero ¿por qué, por ejemplo, no puede ser la mujer pastora si yo sigo a la hermana Verónica de ella de, no sé, estoy inventando un nombre, que la mujer predica la palabra con fuego y predica y lo que dice está bien y me ha edificado mi vida? Ahora, pregunto, ¿vamos a hacer doctrina porque hay un caso que a usted le edificó? Nosotros debemos hacer doctrina por las experiencias personales. Yo voy a hacer doctrina porque a mí me funciona. No, un día de esto traigo agua bendita. Yo digo que la traje de allá de Jerusalén. Y entonces yo digo que la hermana se va a sanar por agua bendita y como a mí, como a la hermana le funcionó, hagamos doctrina. No se puede hacer una doctrina. Y voy en contra de ninguna doctrina podemos sacar con las experiencias personales. A mí me funcionó. Vamos a poner un ejemplo más claro, bíblico. Ya se va. ¿Usted lo tiene? Vamos a dejar. No, adelante. No, tranquilo. Cualquiera cree que nos pusimos de acuerdo para dar esta clase, ¿verdad? El ejemplo de Balaam. Exacto. Sí, también lo tenía. Sí. Exactamente, el ejemplo de Balaam. Ahí está. ¿Cómo es posible que Dios pueda usar a alguien? Balaam. Una burra. Exacto. Usa una burra. Ahora vamos nosotros a coger eso y lo vamos a poner como doctrina. Exactamente, de ninguna manera. De un contexto de Balaam, hermano. De lo que era Balaam. Era un profeta tremendo que Dios usaba. Pero, ¿Era un profeta de Dios? Bueno, eso es lo que enseña. Fue usado por Dios. Fue usado por Dios, pero no era profeta de Dios. Profeta de Dios, entonces. Y ese es otro ejemplo de que no se puede hacer doctrina de esas cosas. Exactamente, porque entonces si haríamos doctrina allí, estaríamos cayendo en el error de que todos los que profetizan cosas extrañas también le podríamos poner atención, porque podría ser de Dios, mientras que la Escritura nos dice que no. Entonces, a eso vamos, a ese principio de que no podemos hacer doctrina porque a usted le pareció que la hermana tal es pastora de una iglesia y ella domina y habla muy bonito, pero usted dice cosas reales. Mire, hermano, yo le pongo un ejemplo. Vamos a ponérselo. ¿Qué dice la gente que escribió inspirada? La palabra de Dios, ¿qué dice de la palabra? Que ella no retorna atrás vacía. Por lo tanto, no es la mujer que hable bonito, no es la pastora que está hablando bonito, es la palabra de Dios que está siendo predicada. Y ella no retorna atrás vacía. Y ahí está el caso de Balaam con la burra, o el burro, como sea. Yo le pongo casos más cercanos. Mucha gente a mí me dice que son alabadores de estos pastores en la televisión, de Enlace y todas las cosas, y de Cash Luna y el Maldonado. Hermano, esta prédica de Cash Luna, escúchelo, está bien. Ha dicho Biblia y mi vida ha sido transformada por escuchar a Cash Luna. Mire, por él. Primero le está adjudicando a él algo que no es de él. Segundo, lo que acaba de decir, hermano, es clave en este aspecto. Exacto. Cuando una persona utiliza, aunque la utilice mal en muchas cosas, pero ciertamente utiliza la palabra de Dios es la que tiene poder. Amén. A través del Espíritu Santo. Y ciertamente, yo no estoy diciendo que este tipo de falsos profetas, todo lo que dicen es malo. La palabra dice que meterán herejías, ¿cómo lo dice? Encubiertas. Y cuando dice herejías encubiertas, quiere decir que dentro de todo lo bonito que dice, y lo posiblemente bíblico que dice, encubiertamente meterán herejías destructoras, que lo llevarán a usted a otro lado. Ahora, Tesalonicenses también habla, examinarlo todo y retenerlo bueno, o sea, que de ellos se puede sacar hay otro principio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo.
cuando aquella gente vinieron y le dijeron, en tu nombre, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, echamos fuera demonios. Oiga, en el nombre de Jesús hicieron un montón de cosas. ¿Qué nos enseña esa porción bíblica? Que en el nombre de Jesús, dice la palabra, toda rodilla se doblará. Entonces no fueron ellos, porque si hubieran sido ellos y hubieran llevado una vida santa, Jesús no le hubiera dicho, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Es decir, la palabra, no es el hombre que está predicando, la mujer, es la palabra de Dios. Mire, Sí. esa cosa cuando la gente se toma ese argumento, porque yo escuché a un pastor y me gustó su predica, por eso yo creo que Dios la está usando. Es un argumento sugestivo, se llama eso. Sugestivo, que según porque a mí me pasó, tiene que suceder. Pero nosotros no hacemos doctrina bíblica con argumentos subjetivos. Hacemos doctrina bíblica con argumentos objetivos. Subjetivos, objetivos. Nosotros hacemos argumentos bíblicos usando la palabra porque son objetivos, no subjetivos, que porque a mí me pasó, que mi abuelita, porque ahí caeríamos en muchos errores. Y vamos a poner el ejemplo más grande de eso que hay en la Biblia. Vamos a ponerlo ahorita mismo. ¿Por qué se escribe y creemos en la doctrina de la resurrección? ¿Por qué? Porque uno lo vio. Uno. No. ¿Cuánto dice la palabra que lo vieron? Dice que habían 500 hombres un día, Jesús caminando entre medio de ellos. Lo vieron los dos guardias. Oiga, las mujeres que llegaron y creemos en la resurrección, porque sin la resurrección es mejor que ni estemos enseñando ni predicando, dice el mismo apóstol Pablo, porque esa es la base de nuestra fe. Pero ¿cómo se llegó a esa doctrina? No fue subjetivamente, fue objetivamente, por el testimonio de muchos, dice la palabra, y el hecho de que lo que vieron a Jesús crucificado allá, luego lo vieron caminar y predicar y volver a enseñarle a sus discípulos. Eso quiere decir, no subjetivamente, sino como objetivamente. Esa es la gran diferencia, ¿ves? Y de ahí viene la doctrina de la resurrección. Amén. Ese es el ejemplo más grande. La Biblia habla de un culto racional. Correcto. Nosotros tenemos que ¿Y quién es el ¿Y qué es racional? Cristo. Cristo. Y tenemos que racional. Racional. No es algo que es subjetivo, es algo No racional. dejarnos llevar, porque a mí me funcionó tal cosa. A mí me funcionó que un amigo mío una vez quemó una casa y la cobró, le pagaron el costo, a él le funcionó, pero otro mismo lo intentó y cayó preso. Sí. Entonces ahí hay otro ejemplo, subjetivo. Así mismo. Amén. Subjetivo. Vámonos con otro texto, eso se está poniendo bueno. Pero- Otro texto que usan mucho, que este texto yo la primera vez que le comenté a mi prima, que ella es teóloga, es graduada de teología en este tipo de círculos, yo le digo, pero hay muchas bases donde dice que el pastorado femenino no. Él me dice, no, pero léete lo que dice Gálatas 3:28, vamos a leer lo que dice Gálatas 3:28 y lo vamos a analizar en su contexto. Correcto. Amén, cuando todos lo tengan. Gálatas 3:28. Amén. Voy a leerlo, dice. Un texto muy usado también. Porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo. Aquí dice que ya no hay varón ni mujer, o sea que la mujer también tiene libertad. Pero cuando usted lee este texto en su contexto, no está hablando de una orden para la iglesia, no está hablando de un ordenamiento eclesiástico. No. Aquí está hablando de la salvación. Este texto habla exclusivamente de la salvación. De la salvación. Que ya no hay judío ni griego, puesto que la salvación no es solo para los judíos, ahora es para todos. Para ¿verdad? todos. Ya no hay esclavo ni libre, da el mismo entendimiento.
no hay varón ni mujer. No es que el varón se va a salvar y la mujer no. Ya lo que está queriendo decir aquí es que ya la salvación no pertenecía nada más a un pueblo, sino que ya es para todos. Ya tenemos entrada al lugar santísimo por el sacrificio de la cruz. Amén. Entonces podemos utilizar este texto y crear un pretexto para utilizarlo a favor del pastorado femenino. Este texto se refiere exclusivamente a la salvación. Cuando una mujer piadosa sabe y entiende el principio de orden y autoridad de Dios, no se siente que está bajo un mandato de hombre, sino, escucha esto me encanta. Cuando una mujer piadosa sabe y entiende el principio y el orden de la autoridad de Dios, no se siente nunca que está bajo el mandato de un hombre, sino que está bajo el mandato de Dios. Amén. O sea, usted nunca se va a sentir, ay, estoy bajo el mandato del pastor y en mi casa de mi esposo. No, es que usted no está bajo el mandato de él. Usted está bajo el mandato de Dios, porque la autoridad por encima de él es Dios. Y Dios lo va a traer a él a cuenta por todo lo que hizo. ¿Y qué dice la Biblia? Maridos, amar a tu mujer como Cristo amó la iglesia. Pero el ejemplo está ahí en Génesis. Ay, no. Eva fue la que hizo el disparate. ¿A quién le llamaron la atención? ¿A Eva? No. Se la llamaron a Adán. Porque Adán, aunque no hizo lo que tenía que hacer, todavía para Dios seguía siendo la cabeza de la mujer. Porque eso fue un principio que es lo que viene el hermano enseñando, establecido por nuestro Dios. El principio es que el hombre, ¿y él qué hizo? Él abdicó ese principio a Eva, porque todo el mundo le echa la culpa a Eva 100%, pero no es así. Dios. No es así. El hombre estaba de moco al lado de Eva y dejó que Eva le quitara la autoridad. Así que póngase de pie a la Cuando el Señor le preguntó a Adán, ¿qué fue lo que dijo Adán? La mujer que me dijo. Ahí estaba la Ahora mujer ya le está echando señalando la que hizo. culpa a la mujer. ¿Y qué dijo la mujer? La La serpiente. serpiente. Todo el mundo se echa la culpa. Todo Entonces, bueno, vemos ese montón de textos que están usando correcto. y tenemos que analizarlo en su contexto y analizar bien la estructura de la Biblia para saber. Desde el Génesis, como dice el hermano, lo estudiamos la semana pasada, Exacto. nos da a entender perfectamente el orden de la creación y el orden que Dios quería las cosas. Correcto. Vamos a estudiar un texto que lo estudiamos la semana pasada, que está en 1 Corintios 2, creo que lo leímos de qué versículo a qué versículo. Recuérdenme. Primera de Timoteo 2. Ah, Timoteo. Lo leímos del Desde el 12 lo leímos. del 12 Del 11. El 11. Entonces lo voy a resumir porque quiero llegar al texto que vamos a estudiar ahorita. De 11 a 14, pero ahorita vamos a leer el que le sigue. Pero vamos a leer el 11. Dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santidad. Ahí está, ese es el mejor de la situación. Hermano Daniel, ahora la pusiste más difícil con este versículo 15. Vamos a estudiar el versículo 15. Aquí nos está, volvemos al contexto, Timoteo, carta para la iglesia, pastoral, una carta pastoral, se la manda a Timoteo, se la manda Pablo a Timoteo, donde le está dando instrucciones, ordenanzas para la iglesia, cómo debe ordenar. Lo podemos saber porque en los versículos siguientes nos dice requisitos para los obispos, requisitos para los diáconos. O sea, está hablando de todo el orden de la iglesia. Yo quiero que el orden de la iglesia, el Espíritu Santo está mandando un orden. Ok, entonces, Daniel, wow, nos conseguimos que aquí empieza diciendo que la mujer no puede enseñar, no puede predicar, pero en el versículo 15 dice, pero se salvará engendrando hijos. ¿Cómo es eso? Oiga, eso no es, o sea, lo que la iglesia otra dicen es, no es que va a parir. Vamos a eso ahorita.
Me encanta este texto porque, como dice la hermana, trae mucha confusión. Sí. Si usted lee el texto así, usted dice, se salvará, usted se salvará engendrando hijos. A mí me alegra, me recuerda una anécdota de John MacArthur en una prédica de sobre este texto. Dice que él viaja mucho a los países africanos. Ustedes saben que allá se usan muchas cosas, siempre que salen cosas raras vienen de allá. No sé por qué, pero los pastores africanos que se ungen con unas cosas raras, con Coca-Cola, con otras cosas. Inventan cada vez cosas nuevas. La cosa es que él llegó a una aldea y le tocaba predicar sobre esto, sobre este texto, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, el texto, el versículo 15 que dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Y él suponía que la congregación ya más o menos entendía el significado o algo. Entonces le preguntan, le cuestionan si esto quiere decir que se salvará, así textualmente como dice, se salvará engendrando hijos, se salvará, salvación, se salvará del infierno. La que no tiene hijos. Entonces, él eso lo tomó en gracia y con una risa dice que no, definitivamente este texto no está diciendo eso. Exacto. Lo que cuenta es que enseguida el montón de hombres, de las mujeres que estaban sentadas al lado de los hombres, miraron a sus hombres así. O sea, que estamos creyendo desde hace tiempo que la mujer tiene que, dice MacArthur, se veía la tristeza y el cansancio en aquellas mujeres que tenían, cada una tenía como 10 hijos. Porque sus hombres y sus pastores le hicieron creer que la única manera de ella salvarse era tener hijos. ¡Qué barbaridad! O sea que lo llenaron de hijos. Se llenaron de hijos aquella población, creyendo, sacando este texto de su contexto. Había más garantía para el cielo. Había más garantía para el cielo. Pero lo cierto es que sabemos que la salvación no es por obra, sino por fe. Entonces, ¿cómo podemos contradecir? Definitivamente este texto no está hablando de salvación de la vida eterna, no está hablando de salvación del alma. Ahora, hay mucha controversia con respecto a este texto. Vamos a explicarlo un poco y voy a poner las versiones o personas que han hablado sobre, porque este texto es muy difícil de interpretar, no es una cosa que yo le voy a dar, no solo mi interpretación, hay base en esa interpretación, pero hay personas que tienen otra interpretación. Algunos dicen que esa interpretación de que engendrando hijos quiere decir que la mujer, como está hablando el texto anteriormente de Adán y Eva y nos lleva al Génesis, muchos pastores y teólogos dicen, bueno, esto tiene que ver con la simiente. Recuerden que la mujer su simiente aplastaría la cabeza de Satanás, y esto está hablando de la mujer engendrando hijos, es la mujer que engendró hijo, en el caso de María, engendró a Jesús. Es una interpretación. Ahora, varón, ¿podría ser que Adán y Eva iban a ser los únicos seres en el planeta o en el Edén se iban a seguir multiplicando? Cabe la posibilidad ahí porque se ve el espacio y se menciona arriba. No sé cómo. Ellos la única manera que hubieran sido. ¿Sabes que Dios lo hizo dos personas eternas administrando un sistema? En el Edén, sí, pero pecaron, desobedecieron. Entonces se salvarán entrando hijos para. ahí vamos. Vamos a formar. No está acelerado. Les estoy diciendo primero la interpretación, porque no hay una sola, porque como les digo, no es un texto que porque usted interprete eso, o sea, se va a condenar y va a ir al infierno, no, es un texto de difícil interpretación. Ahora, otros son más, como locamente se van al texto y dicen, bueno, sí, literalmente dice engendrando hijos. Es que la mujer, recuerden que en los tiempos de antes las mujeres tenían más hijos y la mujer tenía que engendrar hijos porque si no era infértil, y si era infértil era una mujer, como lo decía el pueblo judío, o sea, seca. Una mujer seca al ser infértil no se salva porque es inmunda, no. Ya ahí estamos sacando totalmente de la Biblia lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre la gracia, sobre la salvación por obra, no por obra sino por fe. Estaríamos sacando unas conclusiones totalmente aisladas del Nuevo Testamento y del pacto de la gracia. Entonces, yo a qué, y algunos otros, a qué nos dirigimos más según el contexto. Yo me baso en el contexto, en una carta pastoral
viene hablándonos en los versículos 1, 2, 3, requisitos para los apóstoles, nos está hablando de orden de la iglesia, no nos está hablando de salvación. Obviamente Pablo no va a estar hablando de peras y de golpe salir con piñas, algo totalmente lógico. Está hablando de no permito que la mujer hable, y aquí va a hablar de salvación de golpe, de un proceso de salvación. No. ¿Por qué? Ahí, Por tener hijos. y por tener hijos menos. Sería una locura, ¿no? Pero cuando yo leo el contexto, a mí lo que me da a entender es algo más. Me da a entender, si vemos todo el estudio que hemos visto de la semana pasada de hoy, que la mujer no puede ejercer dominio, pero sí puede hacer ciertas cosas, como hablamos en la carta de Tito, y ahorita vamos a estudiar también eso. Aquí lo que me está dando a entender Pablo es que está hablando de algo y luego hace una salvedad. No separa a la mujer de un gran ministerio, sino que muestra uno mayor. Y alguno me dirá, pero mayor, ¿por qué? Si yo quiero ser pastora. No. Les voy a poner unos ejemplos antes de darle mi interpretación. Una madre tiene un impacto en los hijos que no puede tener el padre. Le voy a poner unos ejemplos no bíblicos, pero de la historia, de grandes hombres predicadores que hablaron de ellos. Susana Wesley, la mamá de dos grandes teólogos como son John Wesley y el hermano, no recuerdo el nombre ahorita, de los hermanos Wesley, y madre de 19 hijos. ¿Y cuánto tuvo? 19. Ella cuenta que oraba día y noche por sus hijos. Oraba en su cuarto cuando el papá se iba a trabajar y ella se quedaba atendiendo a los hijos, y los hijos la veían orando día y noche. Los instruía en la palabra. Estaba día a día con ellos. Y yo digo, wow, qué buenos frutos tuvo, ¿no? Tremendos predicadores que sacó esa mujer, ¿eh? Tremendos hombres de Dios. Yo le aseguro que cualquiera de ellos, si se le preguntaría cuál es el ejemplo más grande que tuvo, le diría que su madre. Dígale quién fue John Wesley, fundador de la iglesia metodista en Inglaterra. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Vámonos con otro. Charles Spurgeon, Oh, Dios mío. nada más y nada menos que padre del conocido predicador, príncipe de los predicadores, de los más grandes predicadores que ha tenido la historia, que es Spurgeon. Él es su padre. Dice que siempre estaba ocupado en su trabajo. Siempre estaba ocupado, y un día de tanto agotamiento en su trabajo pensó, wow, yo me siento mal porque no le estoy dedicando tiempo a mis hijos. Y él cuenta esta historia que decidió dejar un poco el trabajo, tomar unas vacaciones y decir, no, tengo que encargarme de mis hijos. Cuando llegó a su casa, un día pensó dejarse trabajar, él estaba. Cuando llegó a su casa temprano, a la casa, vio como su esposa estaba enseñando a los hijos, como especie de escuela dominical, enseñándoles de Dios, predicándole la palabra a sus hijos, ordenándolos, guiándolos en sabiduría, guiándolos bien. Y no lo hizo una sola vez, decidió hacer esto varias veces. Y cuenta que varias veces que llegó a su casa, consiguió una secuencia así. Cuando la mujer no estaba orando por sus hijos, por su esposo, por lo que Dios haría en ellos, estaba enseñándoles de las Escrituras. Y wow, podemos saber quién es, leamos quién fue Spurgeon. Entonces, qué gran hombre de Dios, y cómo yo puedo asegurar de que Spurgeon entendía todo el valor de la predicación de su madre, lo importante que fue esa labor que hizo su madre en el hogar con ellos. Vamos a otro ejemplo, Martin Lloyd-Jones, otro de los muy buenos predicadores de la historia. En la iglesia donde pastoreaba él, había un pastor llamado Morgan. Y este pastor tenía 4 hijos que también eran predicadores en esa gran iglesia. Un día
se le preguntó a uno de ellos, ¿cuál crees que es el mejor predicador de tu familia? Yo, wow, o sea, si vemos, él estaba en una iglesia donde estaba Martin Luther, donde su padre era gran predicador, sus hermanos eran grandes evangelistas predicadores. La entrevistadora, me imagino que cualquiera de ellos. Y él dijo, sorprendió a todos cuando dijo mi madre. ¿Por qué? Mi madre es la mejor predicadora que yo he tenido, porque cuando yo estaba en crecimiento, me dirigió bajo los caminos y el orden que Dios manda en las Escrituras. Tremendo, ¿no? Tremendo. Lo que no hicieron esos grandes hombres, lo hizo una simple mujer. Y llamo simple en ese aspecto, ¿no? Porque pareciera. En la Biblia aparece la abuela de Timoteo. La abuela de Timoteo le enseñó. Ahí dice que le enseñó a Timoteo las enseñanzas de la palabra. Y era la abuela. Entonces siempre vemos que en la historia han habido estas cosas. Un día 4 hombres discutían sobre cuál es la mejor versión de la Biblia. Uno decía, yo creo que la Reina Valera es la más exacta. Otro decía, no, la Biblia de las Américas es tremenda. Otro decía, no, a mí me gusta más la NBI porque tiene los textos más antiguos. Y uno respondió, la mejor versión de la Biblia personificada ha sido mi madre, porque en su vida me ha enseñado todo lo que la Biblia manda y me ha guiado bajo la palabra de Dios. Yo quiero que entendamos que ese texto que hablamos hace poco de que la mujer se salvará engendrando hijos, esa palabra engendrando hijos en el original griego tiende mucho a entender no solo engendrar, sino criar, porque la que engendra cría. Y hay algo que no podemos sacar del texto que dice, lo que dice al final, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ese se salvará. Yo a veces lo tomo, hay algunos que no les gusta que se lo he dicho. En Venezuela, nosotros, yo le estaba diciendo al hermano, cuando, no sé aquí si usan ese término, cuando yo le iba a dar cargos, yo como supervisor de mi empresa, le iba a dar cargo a mis empleados, yo le decía, bueno, el hermano Héctor se va a encargar de lavar este aire y los del primer piso. El hermano Javier se va a encargar de los aires del otro costado, todos los aires me los va a lavar el hermano Javier. El hermano Daniel me dice, ¿y yo? Me quedé sin ninguno. Y yo, no, usted se salva, usted se salvará, porque le tengo una misión más importante. Yo siento que aquí, cuando leo todo el texto, ese se salvará engendrando hijos, me dice más lo que es el ministerio grande que tiene la mujer. Le dice, no, es que tú no creas que te liberaste de un ministerio grande. Y podemos decir, pero bueno, entonces le está dando el ministerio nada más de los hijos, ¿no? Le está dando algo muy importante. Porque en los hijos viene la nueva generación, en los hijos vienen los presidentes, en los hijos vienen los grandes hombres de Dios, en los hijos vienen muchas cosas, muchas causas. La mujer puede cambiar más cosas que un simple pastor, porque usted está 100% con sus hijos, el pastor no. El pastor está un fin de semana o cuando él quiera ir, pero usted está siempre. Ahora lo que está diciendo aquí, usted tiene un ministerio más grande. Y aún no lo corta ahí, porque cuando leemos Tito, en Tito ¿qué dice? Vamos a leer Tito del 6 al 9. El capítulo. 1. Ahora, David, ¿es en los casos que la mujer sea la que trabaja por cosas de la vida y el hombre esté en la casa? Perdón, Tito 2, me disculpa hermano. Tito 2 del 4 al 5. Continúa. En el caso de que la mujer sea la que trabaje por cosas de la economía y el hombre quede desempleado, hablo por lo que sucedió en pandemia o no sé, si han dado caso, ¿cómo funcionaría
A eso vamos a entender un poquito lo que quiere decir más enseñar, porque no estamos limitando a la mujer a enseñar nada más en el hogar. Esto lo está dando como un principio grande. Vimos los Ni ejemplos. que el hombre no puede enseñar en el hogar a sus hijos. No, tampoco. Porque el hombre sabe enseñar. Sino hay una importancia que tiene grande lo que está hablando. Y no lo estamos uniendo. No estamos sacando este texto de lo demás que explica Pablo. Y por eso vamos primero aquí a leer lo que dice Tito Tito 2, 4 y 5. léelo, hermano. Bueno, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ven que no se está sacando a la mujer? Se le está diciendo, se le está dando un ministerio, no solo en su casa. En la iglesia, parece que- Ahí habla de la iglesia, ¿no? Claro, porque Tito también es otro de los libros que de instrucciones pastorales. Pastoral. Se le está dando un ministerio a la mujer, un ministerio grande también. Enseña a las otras mujeres, enseña a los jóvenes. Las mujeres pueden hacer muchas cosas. Ahora la pregunta es, bueno, pero ¿qué pueden hacer las mujeres? Pero es que, yo digo, esas mujeres que tienen ansias de estar en una iglesia y ser pastoras, no todos los hombres son pastores. Hay un pastor que dice, ¿qué puede hacer la mujer? Lo que hacen los demás hombres. ¿Acaso todos los hombres en la iglesia son pastores? ¿Y son llamados a pastores? No. No, Sin embargo, hacen cosas. La mujer también tiene cosas que hacer, tiene mucho ministerio que hacer. No sé, estoy aquí dándoles de un texto a otro para que entiendan que no es cuestión de que se deba callar, que se deba aislar y que no pueda hacer nada, porque la Biblia nos dice que sí. Cuando la mujer ore, hágalo con la cabeza cubierta, está dando por sentado que va a orar en la congregación. correcto. Perdón, hermano. En Tito 2:3 dice, las viejas a sí mismos se distingan de un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Maestras, Maestras de maestras, honestidad. está dando por sentado que van a ser maestras. Acá dice, Maestra- deben enseñar lo bueno. O sea, cuando hablamos de maestra de honestidad, estamos hablando de que ellas tienen que mostrar honestidad. Yo, si voy a enseñar de algún tema, yo tengo que ser honesta en mi enseñanza y en mi porte. ¿Por qué? Porque ahí me habla de un porte de lo que dice, ¿no? Dice, a la vida sean templadas, graves, prudentes, sanas en la fe. Yo creo que no. Acá Se dice distingan reverente. de un porte santo. Primeramente, mi Reverente porte en cómo tu debe ser, conducta. cómo debo ser yo. No hablo de mi tamaño, de mi altura. Hablo de quién soy yo. Yo no puedo hablar de santidad si no la tengo. Acá dice reverente en tu conducta, hermana, creo que está un poquito más claro. Reverente en su Reverente. No importa. Bueno, no sé, Bueno. esta es de Reverente a su conducta, 1905. reverente a su Ajá. conducta. Se enseña eso. Bien. No calumniadora. No das a mucho vino. O sea, puedes tomar vino, pero que no se vaya a emborrachar. No sea borracho. Maestra de honestidad. O sea, definitivamente es la perspectiva y el título de ese tipo de mujer tiene que tener esa conducta. Aparte de eso, vea que sí dice maestra. ¿No? O sea, que puede hacer algo. Enseñar. Y puede enseñar Enseñar. mucho. Exacto. Y vean lo que dice Tito, que puede enseñar a las demás mujeres, a los Claro. niños. O sea, no se limita. No es Ahora entiendo que el caso de pastor esto es un cargo ya muy distinto a cualquier otro cargo. a eso Estamos vamos, porque el hablando de- pastor, ya lo hemos venido siguiendo desde la El enseñanza pasada. mismo Dios, lo dice la palabra, fue el que nombró a uno tal cosa, nombró a otro tal cosa y a otro tal cosa. Y ahí dentro de todos esos 5 ministerios, que ya 2 no se aplican en el tiempo de hoy, no menciona ninguna mujer. Vean este texto que es clave. Vamos finalizando, pero vamos a llegar a un texto clave de una pregunta que usted me hizo que le dije. Más adelante lo vamos a ver, creo que la hermana también. Este texto, que les voy a citar ahorita, va a destruir todo el argumento conjunto con otro texto, este con otro. El otro texto, no sé si lo recuerdan, nos dice que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. Grábense esto, la mujer no puede ejercer, lo dijo Pablo en otro texto.
ahora yo quiero que leamos Hebreos 13:17. Y grábense lo de la mujer no puede tener dominio sobre el hombre. Y luego imagínense la mujer siendo pastora y vamos a leer este texto. Hebreos 13 a 17. Hebreos 13:17. Yo quiero que este texto ustedes lo graben, lo anoten. Y grábense cuando una persona es desobediente a la voz de Dios. Grábense cuando Pablo dice que la mujer tiene que someterse al hombre y no lo contrario. Y veamos lo que dice aquí. A las que quieren ser pastoras. Yo quiero que todos lo tengan. Mire que yo le tengo mi nombre puesto, yo no sé por qué. ¿Quieres ser pastor, hermano? Amén. Léalo, hermano. Ok, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto os es provechoso. Que esto no Vea. es provechoso. Yo creo que leamos la parte del versículo 17 donde dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cómo puede una mujer ser pastora? Y aquí nos manda que obedezcamos a vuestros pastores y los hombres estén sujetos al pastor. Y allá nos dice que un hombre no puede estar sujeto a una mujer. Exacto. La Biblia no se compara. Imposible. Hermano, yo creo que debemos empezar con este texto Y ahí terminó. y no seamos más. Pero es bueno dar la clase completa. Exactamente, porque vean cómo fuimos. Paso Fuimos por paso. estudiando el Génesis, porque Pablo dice esto, porque todo esto, Eso- cuál es el principio. Exacto, entonces está repitiendo igual que ayer. Es que no se puede. Es que no se Obedeced puede que la mujer. a vuestros pastores Exacto. sujetados Sujedados a a ellos. ellos. Ah, exacto. Y respeto. No dice No dice a ellas. sino a Pero ellos. ¿qué? Pero- Ahora, acá A dice, ellos. obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos también. Pero ahora la Ahora no pregunta sé si es, como dirigente, como cargo. la pregunta es, ¿cómo una mujer pastora, teniendo hombres en su congregación, Ujú. le diríamos, yo tengo que estar sujeto a ella? Porque la palabra dice que yo me sujete a mi pastor, y si ella es mi pastora, yo tengo que estar sujeto a ella. Pero entonces iríamos al resto de la Biblia donde dice que el hombre no se puede sujetar a la mujer. Entonces te Se preguntaba, contradice totalmente. No sea las pastoras, aquí dice, obedeced a vuestros pastores pero y sujetaos a ellos. pero él está poniendo el ejemplo De de someterse, lo habla de que Pablo sometimiento. dice. Exactamente. El sometimiento, no tanto el cargo, el sometimiento. Es que el cargo no es lo que vale. Es por obediencia este asunto. Ya, porque hermano, está pero el hermano establecido está pensando por que es el Dios. cargo. No, lo que yo quiero, No. el sujetado, dice, sujetado a sus pastores. Acá hay dirigente, hermano. Póngase un ejemplo que aquí este texto trata de pastora. Un ejemplo. Y en el otro texto nos dice que el hombre no puede ser sujeto a la mujer. Entonces, Entonces, ¿qué hacemos? Sométase. ¿qué hacemos ahí? Hay una disparidad. Entonces no está hablando de pastora, está hablando de En pastores. una palabra, entonces, lo que dice aquí en Hebreos 13:17 está contradiciendo completamente no lo que dice solamente en 1 En Timoteo, Timoteo, lo que dice sino lo que Corintios. dice en Corintios. Entonces, Hasta está contradiciendo lo que dice en el Génesis. Ajá. correcto. Cuando le dice a la mujer, Está ¿qué le dice a la mujer? clientela. Cuando Dios le dice a la mujer, Estará sometida a su marido. exactamente. Ahí está. Pero Está yendo en contra de Dios. Y se están yendo en contra de lo que lo que dice la palabra. Cuando manda al hombre y le enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Cristo está sometido a su Padre. Y Así el mismo. hombre es la cabeza del hogar y la mujer se somete al hombre. Como Pues, Cristo a la iglesia. Exactamente. Es una secuencia. Es una secuencia. Entonces, Eso está clarito. ¿cómo puede aquí entrar pastora? En ningún momento puede entrar la palabra pastora, porque entonces va a contradecir desde el Génesis Hasta que el Señor. toda la palabra de Dios, toda, completa. Tendríamos un problema Pero grande. tendrán ellas un problema. Bueno, por eso es que hay un no haber arroz con mango hoy en entendido día. eso, o por no quererle dar la gana. Hay un arroz Leer con y mango. hacer. No, hermana, siento yo que a veces quizás que no entienden la escritura tal como es o no se la No, 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 o no, no eso está quieren. clarito. No, 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 Eso no, está no. clarito. Está clarito. Mire, nada de eso tiene que ver con entender o no las escrituras. Ellos están Nada, vamos
al principio otra vez. Vamos a Génesis. Sé que eso lo dice todo ahí. Vamos a Génesis de nuevo otra vez. A la creación, a lo que Dios estableció en Génesis. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que la mujer quiere hacer. Desde su creación. Imponer. ¿Qué Llevarle es la lo que contraria a vemos? su esposo. Mire, hay dos libros que debiéramos de conseguir en español. Yo lo leí los dos en inglés. Y yo tengo cita de esos libros aquí. De mujeres apologéticas peleando su posición en la iglesia. Pero hay hombres apologéticos, no porque ellos quieren ser apologéticos, sino porque la palabra de Dios es apologética en contra de las mujeres que han escrito un montón de libros diciendo que ellas sí pueden ser pastoras. Yo tengo algunas citas ahí de esos libros. ¿Qué hizo Eva cuando la serpiente le habló? Le dijo, no, conmigo no es que tú tienes que hablar, es con mi marido, que es mi cabeza. Exacto, ella no hizo No, Ella no hizo eso. ella no hizo eso. Ella tomó la Es decisión. decir, no mencionemos que Adán no hizo su trabajo tampoco. Mencionemos aquí el sujeto. Eva. A ella vino. Y Eva, ¿cuál era el papel de Eva? Decir, no, tiene que hablar. Déjame llamar a mí. Hay que llamar a don Adán. Porque don Adán es mi cabeza. Y desde el principio de todas las cosas, ¿qué es lo que vemos? Dios creó todo, todos los árboles del huerto. Y le dijo al hombre que no comiera de uno solo. ¿Usted sabe qué otro árbol estaba al lado Sí, del árbol del conocimiento del bien y del mal? El árbol de la vida. Y el hombre decide comer del árbol que no debe comer. ¿Por qué primero no comió del árbol de la vida, pues? Porque el hombre, y cuando hablo del hombre hablo de la mujer, siempre han querido confrontar a Dios y enfrentarse a Dios y hacer la voluntad de ellos y no la de Dios. Y la mujer fue creada por Dios. Y de eso hablaba yo ayer con Ashley, la hija de los hermanos, que el hombre es la cabeza del hogar. Y como tal, debe actuar. ¿Qué es lo que dice sobre la cabeza del hogar? Que va a patear a la mujer, que la va a coger y la va a pegar y va a hacer lo que le dé la gana con ella y la va a poner de balón de fútbol. No. Ama a tu mujer como Cristo amó la iglesia, le manda. ¿Y usted sabe cómo fue que Cristo amó la iglesia? Dio su vida por la iglesia. Dio su vida por la iglesia. Entonces, el hombre deja que la mujer desde el principio se subleve. Entonces, toda la culpa de la sublevación de la mujer la tiene el hombre. Toda la culpa. Porque si Adán hubiera tomado su posición y le hubiera dicho a Eva, mire, usted se me cae el hocico y ahora el que lo haga soy yo. Ya la estaba maltratando. Con esta serpiente, el que va a tratar soy yo. ¿Usted me entiende? Yo voy a tratar con la serpiente, no es usted, es a mí que me toca. Pero él se quedó quietecito. Sí, oye, no dijo nada ni para. Ahora bien, ¿creó Dios a una mujer estúpida? No, Dios esa mujer era- dijo, ahora le voy a hacer al hombre una estúpida para que el hombre la gobierne. No. Dice que creó ayuda idónea para él. Alguien con capacidad. Que Pero mire cómo lo exacto. ayudó. Bueno, pero Ya antes Pero- de saber cuál es Yo eso, me ¿sí? quedo, es para que entendamos el por qué las mujeres de los años 70 para acá han usurpado el pastorado al hombre. Vamos a entender, es un asunto no solamente cultural, es un asunto de creación también. Ella tiene la capacidad, entendamos eso, pero le entran los celos. ¿Qué le entró a Satanás en el cielo que se enfrentó a Dios?
soberbia ser y quería ser como él. La mujer quiere ser como el hombre. El hombre ahorita que quieren ser como Ay, Por favor, Y hay un sancocho. ni entremos ahí. Pero cuando la mujer quiere ser como el hombre, ¿qué es lo que está haciendo? Y por eso es que debemos de entender esta clase en su objetivo total. ¿Qué está haciendo? ¿La mujer está sustituyendo al hombre o se está yendo en contra directamente de Dios? De Dios. Y van a tener que dar cuenta, tenemos que dar Sí. cuenta. Pero hermana, ¿y de qué manera? Y algo es que ahora las mujeres tienen que ser pastores, una de las primeras excusas, porque el hombre no quiere ser pastor. Eso digo ahorita, el último punto que el hermano Javier. del hermano Javier, sí. No, Que lo dijo la semana pasada. Es que el hombre se ha hecho una porquería y ahora yo voy a tener que ser la pastora porque este bellaco no se puede poner en el pantalón bien. Hermano, y entonces la pastora, ella sabe de todo, ella entiende, pero no lo hace, ella entiende todo, leyendo la Biblia, ella sabe lo que está bien y lo que no está bien. Por eso. Le conviene por la parte y Por eso nos fuimos al principio de todas las cosas. Ve, pastor, y entonces hay una pastora que no va a decir el nombre. Ella dice que ella no podía casar. Y ahora en estos días escuché a alguien que va a ir que ya ahora ella sí puede casar porque cogió algo. O sea, y si en los concilios saben todas esas cosas, ¿por qué permiten todo eso? Porque los concilios son un negocio. Sí. Pero esa medio bobadita. Dice que ya cogió un no sé qué y ahora sí puede. Los concilios son un ahora sí negocio. puede casar ella. Mire, cuando Eva le quita su autoridad a Adán, ¿qué estamos mirando hoy en día? Vamos, el mensaje que predicamos ya en la Rosa de Sarón, ¿te recuerdas? Vamos a predicarlo acá. Porque a mí se me pidió y se me dio verso todo para que yo predicara en una campaña ya.